Hebreos 6, continuamos desde el verso 4 hasta el verso 12. Y por supuesto, teniendo presente la recién letra cantada, hazme un siervo para tu gloria, vamos a continuar ahora exponiéndonos a la palabra que nos amonesta, nos anima a no ser perezoso. No seas perezoso, no seas perezosa, es lo que afirma a esta altura de Hebreos, capítulo 6, verso 4 hasta el verso 12. Y voy a leer el versículo 12 para introducirnos a esta exposición. Dice así: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La Nueva Traducción Viviente lo plantea así. Voy a volver a leerlo. Entonces, no se volverán, y subrayé la siguiente línea, torpes ni indiferentes espiritualmente. Sigo leyendo. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Entonces, la pereza de la que habla es con respecto a la fe de Jesús. Se trata de imitar o seguir el ejemplo de quienes avanzan hacia la madurez de Jesús. Y por supuesto, teniendo como ejemplo principal, sino único, a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor de salvación eterna. En estos versos del 4 al 11, el escritor inspirado argumenta acerca del perfil de un perezoso o una perezosa y por qué hay que abstenerse de seguir ese ejemplo. Esta es una de las ideas que hilan el argumento de toda la carta de Hebreos, cuando, por ejemplo, leemos a la altura de los capítulos 12 y 13 lo siguiente. Capítulo 12, verso 1, hasta el 2. Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y subraye y escuche, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y el capítulo 13, versículo 7 dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Y subrayo, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Todo esto está vinculado al desafío del escritor inspirado y que también ya nos hemos acercado en la sección anterior, capítulo 6, versículo 1. Avancemos hacia la madurez. Ahí lo tienes tú, espero que lo ya hayas subrayado. Avancemos hacia la madurez. Esta es la idea de la sección, la idea principal. No seas perezoso de espiritualidad cristiana. No seas un perezoso en cuanto a la espiritualidad cristiana. Imita el ejemplo de quienes son diligentes en avanzar hacia la madurez. Así que en esta sección voy a responder quién no es un perezoso, quién no es perezosa. En primer lugar, quien no es perezoso o perezosa se aparta del pecado y no de Jesús. Se aparta del pecado y no de Jesús. Vamos a leer los primeros versos, 4 al 6. Versículo 4, 5 y 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han
apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Los perezosos no se apartan del pecado y sí se apartan del Hijo de Dios. Fíjate la conexión entre la primera línea del versículo 4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Y si lo conectas con el cierre casi del verso 5, y después de todo esto se han apartado. Los perezosos no se apartan del pecado, no se arrepienten. Y lamentablemente sí se apartan del Hijo de Dios. La gracia no es el remedio para pecar y luego arrepentirse. La gracia es la que nos lleva de menos a más en relación a la muerte de Jesús en la cruz. Quienes no son perezosos progresan en una sana manera de entender, tendría que decir también una correcta manera de entender el pecado para arrepentirse con prontitud. Es llevar la fe a la acción, no solo al conocimiento de que sí y que no. Porque no hacerlo produce distanciamiento con respecto a Jesús. Y no porque Jesús se aparte. Es un efecto del pecado y del pecador que renuncia o rehuye justamente de acercarse confiadamente a Él. Para que la vida cambie de menos a más. Para que cada vez más se concretice, sea evidente, palpable la vida que proviene de Dios en este lado del cielo. Ocurre un estancamiento e incluso decrecimiento si no se relaciona una cosa con la otra en cuanto a lo que ha anunciado o el escritor inspirado ha enumerado en los versos 4 y 5. El haber sido iluminados, saboreado el don celestial, tenido parte en el Espíritu Santo, experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, todo esto va en decrecimiento. Decrece. Y palabra de Dios se aparta de él. Estos versos sostienen que un perezoso espiritual no se arrepiente, aún después de haber saboreado todo esto. Se aparta de la fe que sostiene la vida que proviene de Dios, el cual lo incapacita, la incapacita. Podría ser, y creo que ese es hecho contundente, no ser alguien perezoso o perezosa en aspectos de la vida diaria, pero son perezosos o perezosa en cuanto a conectar la vida diaria a Jesús. No son lentos ni perezosos, sea para recrearse o sea para adquirir algún bien material. Pero cuando se trata tal vez de un ejercicio como este, hay letargo, hay pasividad. Y esto es muchísimo más que un Dios te bendiga o responder bien, gracias al Señor. Incluso es mucho más que reunirse como algunos acostumbran a hacerlo, según capítulo 10, verso 25. Los puedes tener sentados, los puedes tener conectados y aún así ser perezosos, como seguirá describiendo el texto. El escritor inspirado está moviendo el interés de quienes están, pero no están realmente avanzando hacia la madurez. Alguien que se abstiene del camino de los perezosos y que no se aparta de Jesús, pero sí se aparta del pecado, concibiendo el regalo
del el regalo espiritual del arrepentimiento para vivirlo día a día hasta la próxima reunión o hasta cuando Él vuelva. Quien no es perezoso se aparta del pecado y no se aparta de Jesús. Como lo segundo, recibe confiadamente la disciplina de Dios. En estos versos siguientes, versos 7 y 8, compara la actitud de la persona con la tierra. Dice, verso 7, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿A qué le recuerda esta ilustración? Aquí está condensada y va puntual en cuanto a la recompensa del tipo de tierra. Mateo 13, verso 18 en adelante, Jesús explica la parábola del sembrador. Hay 4 tipos diferentes de tierra. Esta tierra, en este caso, está la tierra que produce una buena cosecha para los que la cultivan y recibe bendición de Dios. Y está la tierra que produce espinos y cardos. Y trágicamente lo califica con no valer nada. Triste. Ambas tierras tienen diferentes tipos de frutos. No porque la lluvia sea diferente, sino porque las tierras son diferentes. Los que no son perezosos son del tipo de tierra. Y aquí lo conecto con lo que ya hemos leído desde el capítulo 3. Los que no son perezosos son del tipo de corazón que si oyen la voz hoy de Jesús, no lo endurecen. Dice el 4:7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Los que no son perezosos son del tipo de tierra que reciben con confianza el mensaje de Dios, lo que implica recibir con confianza la disciplina del Señor. Se entrena para avanzar y para estar a la altura de la prueba, que se traduce en obediencia inmediata. Y si no es así, no es obediencia, pero está el camino del retorno, el arrepentimiento, justamente tras ser confrontada el alma con la bondad de la palabra de Dios. El tema es no ser tierra infértil o de un corazón duro, que puede considerar, puede pensar, lo hago mañana, no es tan malo, otros lo hacen, la gracia me perdona, cuando la advertencia es que está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y está aquí escrito. Es parte de la bondad de la palabra de Dios, como la califica en el verso 5. No hay error en ella. Es la buena noticia que denuncia dónde estás y hacia dónde Dios te quiere mover. Está para prevenir el pecado, como también para dirigir al cristiano que pecó hacia el arrepentimiento, o con el arrepentimiento, mejor dicho, hacia Jesús. Me pasó una vez, sentados en nuestra oficina pastoral, que le presenté a una persona que servía junto a nosotros el error al que se estaba conduciendo. Ella contaba que si lo que yo quería era escuchar que aceptaba que era pecado, pues sí, aceptaba que era pecado. Pero no cambiaría la decisión que ya había tomado. Aceptar el pecado no es lo mismo que el arrepentimiento. Es apartarse del pecado y no apartarse de Jesús. Y es un engaño no apartarse del pecado pensando que no afecta el entrenamiento que Jesús comenzó con los suyos. Un no perezoso
acepta con confianza la disciplina de Dios. Me advierte, como también me dirige para volver a amar a Jesús. Y puede ser en algo como esto, como también algo ordinario sutil, que entre comillas hoy podría calificarse como relativismo. Justamente anoche, o ayer en la tarde, mejor dicho, buscando una película, y entre los primeros pocos minutos del avance ya había una escena donde un maestro censuraba a estudiantes por poner pornografía. Bueno, es algo rapidito, alguno pensaría. De hecho, yo así en el pasado lo pensaría. Pero tras saborear, ser parte del Espíritu Santo, saborear el poder venidero, saborear la experiencia de la palabra de Dios, pues justamente e inmediatamente, pues cambiamos de película. La palabra de Dios dice, consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. Y no pocas veces, y en diferentes oportunidades, he explicado por qué no desarrollar noviazgo, ni mucho menos contraer matrimonio con alguien que no practica la fe que profesamos. Cuidado con malinterpretar imperfección con incredulidad. Son dos cosas diferentes. Nadie es perfecto, pero hay quienes son convertidos a Cristo y hay quienes no. Cuidado con dejar que el corazón o los sentimientos nuble la perspectiva de lo que es un convertido a Cristo inmaduro y lo que es ser incrédulo. Es una línea hiperdelgada, más hoy cuando todo es relativo, pero la palabra es absoluta. Las consecuencias son reales. Por esto sostengo, viva comunidad, que no oficio matrimonios con quienes no han sido discipulados en 3D. Y debo incluir en el proceso la escuela para esposos. Consciente de que no es llenar espacios en blanco. Es una conexión evidente, viva, entre la vida diaria y la cruz vacía del Hijo de Dios. Y fíjate que la vergüenza es para el Señor, para nuestro propio mal, porque lo exponen a la vergüenza pública. Versículo 6. Alguien que se traza a sí mismo para avanzar hacia la madurez y no estancarse en la pereza espiritual, se aparta del pecado, no de Jesús, recibe con confianza su disciplina, su entrenamiento, lo cual es bendición de Dios. Y por último, está presto para dar lo mejor a Dios. Está presto para dar lo mejor a Dios. Versículo 9 al versículo 12. Destaqué algo en el punto primero. Esto es muchísimo más que participar de una reunión semanal, virtual o presencial. Y justamente aquí estamos de laboratorio, tal vez, sino sencillamente descubriendo algunos síntomas de cuán perezosos estamos o nos hemos pereciado antes y durante la pandemia. Mi querido, comprendamos que estamos en una modalidad ajustándonos a las circunstancias. No es lo que el Señor quiere y rogamos que logremos pasarlo bien, pasar toda esta experiencia bien y que traiga fruto al 100%. Pero aquí estamos haciendo este entrenamiento, tal vez salir de la pereza. No considere, sin dudar alguna, que si
es de fuerza mayor dejar esta experiencia en comunidad, en la comunidad pibeña. Porque aquí vamos a recordar algunos en un futuro, cuando justamente intentamos conectarnos, el audio no se escuchaba, el video no salía y todas estas interrupciones. En la experiencia de avanzar hacia la madurez, en la experiencia de servir a Dios con lo mejor, de mantenernos conectados con Él y con los suyos, que es justamente el tema de este tercer punto. Y no hablo de la está costando, pero cada vez nos a más de apartar la noche del jueves y así sintonizar la cuenta, escoger algunas canciones y tener nuestro tiempo de crecimiento aquí en familia, como una extensión de la familia universal, como la familia pibeña. Y es lo que queremos procurar, una reunión como la de hoy a esta hora de la mañana, en un día como hoy. Estar presto para dar lo mejor, que es muchísimo más que participar de la reunión semanal virtual, que probablemente sigamos en la pospandemia dando así el servicio, y presencial. Vas a percibir aquí la expectativa del escritor inspirado y sin duda del que lo inspiró. Dice el verso 9, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Una clara descripción para afirmar la decisión correcta a tomar. Seguir mostrando el mismo empeño característico de quienes no son perezosos con respecto a la fe de Jesús. Esto es lo que es disciplina. La disciplina no es cuando ya estoy acostumbrado a hacer algo, sino justamente cuando no lo es. Y tengo que disciplinarme. No es cuando me gusta hacerlo, es cuando es importante hacerlo. Y de eso trata la fe que profesamos. Y que en esta sección, en este texto, está vinculado al servicio de los que sirven al Cristo resucitado. Les sirven contra viento y marea, no son perezosos. Les sirven aún con la presión en contra, pues no son perezosas. Él les recuerda del amor que para su gloria, la gloria de Dios, ustedes han mostrado sirviendo a los santos. Y ahí es lo que cantábamos recién. Haznos un siervo para tu gloria, pero que esta gloria está conectada con el servicio a sus santos. Versículo 10. Vale la pena leer estos versos en la Nueva Traducción Viviente. Queridos hermanos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a los creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Porque hay algunos que la vida o que el mañana es un regalo. Lo veremos ahora. Para asegurarse, sigo leyendo el 11.
Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad, la realidad del otro lado del cielo. Verso 12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Esto es muchísimo más que invertir 2 horas en una silla en un salón multiuso. Y que no hay que ser torpe ni indiferente para menospreciarlo. Pero la milla que el Señor extiende acá es vincular nuestro amor a Dios con el servicio a los que padecen por el Evangelio de Jesús. Más adelante, en el último capítulo, dice así el verso 1, 2 y 3. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Ahí está un Juan, el evangelista, el apóstol. Ahí está un Pablo. Y ahí está un Timoteo, que padecieron. Y como vamos a ver en el capítulo 13, la buena noticia, entre muchas otras, que Timoteo recién había salido de prisión. El escritor los elogia para afirmarles: no imiten a los perezosos espirituales, imiten la fe de quienes con tenacidad, con humildad, con sinceridad pueden tener miedo, pero no se dejan estancar, están bajo presión, pero no decrecen, aumentan, dan lo mejor para Dios. Están prestos para dar lo mejor a Dios. Mañana más que hoy. Cada quien sabe, como procuré comunicar el jueves según Apocalipsis 2, 1 al 7, cada quien sabe si toma en serio la determinación de avanzar hacia la madurez o volver a amar a Jesús como está escrito. Un día a la vez, en un progreso de afinar la vista para ver lo que Dios nos está revelando según las Escrituras y que lo llevamos a la práctica. Todo a base de su esencia. Leo otra vez Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, que dice, según la Nueva Versión Internacional, nosotros amamos porque Él nos amó primero. La Reina Valera dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la Nueva Traducción Viviente dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Es entender que lo que yo decida en lo doméstico afecta en lo público, a la iglesia, a Jesús, la cabeza de ella. Es apartarse del pecado, no apartarse de él, volver a amarlo y entender que su entrenamiento es para extender su mensaje bíblico entre las naciones, aquí en Panamá y hasta la India, aun cuando esto nos lleve a la cárcel. Y que, por supuesto, tendríamos que no ser ni lentos ni perezosos para desarrollarlo. Considera el yugo desigual con respecto a Jesús. Él dice por aquí, yo digo por allá. Considéralo con el matrimonio también. El yugo desigual matrimonial. Jesús dice por aquí, yo tengo que consultarle a mi cónyuge si podemos ir por allí. Dios te quiere con un corazón fértil para recibir su entrenamiento, su disciplina
para apartarse del pecado y no de Jesús, quien pide lo mejor de ti y de mí. Que según Pedro, justamente para alguien que se ha convertido a Cristo, cuyo cónyuge no profesa la misma fe, pues que predique no solo de palabras, sino con sus acciones. No sea que justamente Dios le conceda arrepentirse y ganarlo para Cristo o ganarla para Jesús. Mientras que los jovencitos o los jóvenes adultos aún solteros tienen la oportunidad de justamente no ser lentos ni perezosos en hacer yugo con Jesús y confiar en Él, en su entrenamiento, para distinguir y tomar decisiones correctas y no lamentarse después. Vuelvo a leer el verso 9. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nadie mejor que tú. Y cada quien sabe con cuánta tenacidad justamente avanza hacia la madurez de Jesús. ¿Ante qué debo dejar de ser perezoso o perezosa esta semana? ¿A qué pecado tengo que apartarme? ¿Con quién debo comenzar a conversar más, vincularme más, justamente para no apartarme de Jesús? El ser honesto, honesta, sincero con Jesús y aceptar su disciplina, su corrección y ser una tierra, un corazón fértil que recibe la bendición de Dios para dar fruto bueno para la iglesia y para el mundo. Y entender que esto nos vincula con el resto de quienes huyen de las pasiones juveniles y persiguen el amor, la fe, la paciencia, la esperanza, justamente juntos, con un corazón puro, no perfecto, puro, que justamente encuentra la perfección en Jesús y la fuerza, la gracia y la misericordia para recibir la ayuda necesaria y no pecar, o para levantarte y continuar diferente. Si no lo sabías, ya lo sabes. Se puede ser perezoso en cuanto a la fe de Jesús, la que profesamos. Si no lo sabías, ya lo sabes. No seas perezoso y sé de los santos que trabajan para Dios, sirviendo a los creyentes, como Él nos está dejando expuesto. Sin duda, valoramos el pan físico, pero ninguno de ellos sustituye el pan de vida que ha descendido del cielo para autor de salvación eterna, que ha empezado en este lado del cielo, en quienes deciden poner su mirada en Jesús, imitar su fe, y también a los que no somos perezosos. Jesucristo te sustente hoy, mañana y hasta nuestra próxima exposición bíblica el miércoles. Con la tenacidad, con la diligencia de no esperar hasta el miércoles y acercarte a Él por medio de su palabra e imitar la fe de Dios. Le paso el micrófono a Jenny